Pero ningún hombre cae en el espejismo de creer que la naturaleza ya esté conquistada, y pocos osan esperar que alguna vez el ser humano la someta por completo. Ahí están los elementos que parecen burlarse de todo yugo humano. La tierra que tiembla y desgarra, abismando a todo lo humano y a toda obra del hombre. El agua que embravecida lo anega y lo ahoga todo. El tifón que barre cuanto haya a su paso. Las enfermedades que no hace mucho hemos discernido como los ataques de otros seres vivos. Por último, el doloroso enigma de la muerte, para la cual hasta ahora no se ha hallado ningún bálsamo ni es probable que se lo descubra. Con estas violencias, la naturaleza se alza contra nosotros, grandiosa, cruel, despiadada. Así nos pone de nuevo ante los ojos nuestra endeblez y desvalimiento de que nos creíamos salvados por el trabajo de la cultura. Este extracto es parte del ensayo escrito por Sigmund Freud en 1927. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas aquellas personas que estén escuchando este podcast. El día de hoy vamos a pensar, vamos a reflexionar sobre la catástrofe en los tiempos en que estamos viviendo. Despeja tus oídos y poné el bocho en remojo. Aquí comienza Salud Mental. Sean bienvenidos a otro episodio de este podcast donde pensamos, investigamos y reflexionamos sobre cómo el ritmo de vida actual influye en nuestro bienestar psíquico y mental. Yo soy su anfitrión, Francisco Roque. Pasen y oigan. Es interesante comenzar el episodio retomando la cita que se había leído en la introducción. Este texto, este ensayo, Freud lo escribió en 1927 entre un periodo muy difícil de su vida, no solamente de su vida personal, sino que el mundo estaba sumido en un periodo de entreguerras. Muchos escritos de Freud tienen como objeto de estudio, como análisis, como reflexión, la sociedad, la cultura y las masas. Y este texto, junto con El malestar en la cultura, que es un texto que viene inmediatamente después a este, se dedica a advertir al lector de las falsas ilusiones de progreso que estaban a la orden del día y que circulaban mucho en Europa y en todo el mundo. Los avances tecnológicos, los avances científicos, incluso los avances médicos, generaban una ilusión de que la humanidad iba hacia un periodo de esplendor sin precedentes. Y que por supuesto las guerras y otros males que azotaron todo el mundo pusieron una advertencia sobre esta ilusión. Y es muy interesante porque en este texto, en este ensayo, junto con El malestar en la cultura, Freud se dedica a explicar cuáles son los tres elementos que el ser humano, pese a sus avances, no ha podido librarse y sigue siendo tan endeble como siempre. En primer lugar, tenemos a nuestro propio cuerpo, que pese a todos los avances médicos y científicos, no hemos podido librarnos del todo de sus malestares, de los dolores que nos genera nuestro propio cuerpo. El segundo elemento es la naturaleza,
Digamos que basta con que ella se manifieste toda su fuerza para que deje completamente en jaque y arrase con toda herramienta o con todo avance científico y tecnológico. Es decir, pese a que el ser humano ha dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo en dominar la naturaleza a su voluntad, lejos estamos de ello, porque siempre la naturaleza se va a encargar de demostrarnos que ella no puede ser dominada, no importa cuánto lo intentemos, que basta con que se alce para ponernos en jaque y poner en jaque todo el avance científico y tecnológico. Sin ir más lejos, un virus que mutó, ha logrado expandirse, avanzar, convertirse en una pandemia y dejar a raya a todo el avance científico, tal como decía Zizek en uno de sus textos. Y por último, el tercer elemento es la violencia y la agresión del semejante. Algo que en estos últimos tiempos ha tenido un lugar preponderante, en donde no importa cuántas leyes sociales, pactos culturales se generen, siempre el semejante agrede a otro, intenta dominarlo, intenta lastimarlo o intenta matarlo. Por estas consideraciones de Freud en estos textos, me parecía importante traerlos como reflexiones para que nos permita advertir que las ilusiones que están tan a la orden del día no genere un nublamiento de nuestro juicio, que es algo muy importante para el psicoanálisis y para los psicoanalistas. Más allá de la profesión en sí, considero que estas cuestiones nos sirven a todos como miembros de la humanidad, porque lejos de ser algo pesimista o algo negativo, es esa cuota de advertencia que necesitamos para poder operar correctamente con estas cuestiones y no creernos que estas dificultades y estas endebleces ya están saldadas, porque justamente el hecho de negarlas hace que se presenten de su peor forma, con su cara más cruel. Bien, ahora vamos a meternos en la etimología de algunas palabras que están circulando mucho estos últimos tiempos, porque realmente el contexto lo amerita, que son las palabras desastre y catástrofe. Si bien muchas veces son usadas estas dos palabras como sinónimos, como que una puede reemplazar a la otra sin más, la verdad es que cuando uno se mete a investigar la etimología de esas palabras, encuentra cuestiones muy interesantes que vale realmente la pena remarcar. Es verdad que desastre y catástrofe hacen referencia a grandes rasgos, o de manera general, al quiebre de un orden. Desastre tiene un origen latino y quiere decir un desarreglo en los astros. Esta acepción cuenta una historia muy interesante, porque al intentar dividir y ordenar a un año de manera sexagesimal, los meses tendrían 30 días y un año duraría 360 días. Sin embargo, al comparar este sistema con el movimiento efectivo de los astros, se advierte que este movimiento de los astros no encaja de manera perfecta en este sistema. Por eso fue necesario agregar días y emparchar un poco la cosa para que las cuentas den. Por eso hay días fastos y días nefastos, que son los días que corresponden a este desarreglo de los astros si se los mira desde el punto de vista sexagesimal. Por otro lado, catástrofe tiene un origen griego y quiere decir mudanza súbita o la acción de dar vuelta. Y todo este camino de consideraciones, reflexiones, etimología, nos lleva a un autor de lo más interesante e importante en estos tiempos, que es Ignacio Leucovich, que en algunos otros episodios, en algunos otros capítulos he mencionado
porque es un autor, es un intelectual que siempre tiene que estar presente en nuestra cabeza por las grandes reflexiones e ideas que nos ha dejado. Él, en uno de sus textos más importantes, que es Pensar sin Estado, se dedica a tomar, a considerar los impases. Estos impases son aquellas cuestiones o aquellas cosas que ocurren y desestabilizan el orden o la lógica previa. Sin duda, estamos ante una situación de impas a nivel mundial, que no es necesario aclarar por qué, pero sí lo que hace Leuckovich es aclarar que dentro del concepto impas puede haber diferentes manifestaciones de estos impases. La primera forma de impas que él menciona es el trauma. Y él la denomina como una irrupción excesiva, un elemento que supera las capacidades que tiene ese sistema de asimilar ese evento, ese elemento, ese episodio. Él acá trae un ejemplo de una inundación, es decir, cuando una gran cantidad de agua irrumpe en una ciudad, tal vez pasa un tiempo hasta que esta ciudad, este sistema, pueda asimilar toda esa agua que irrumpió de golpe, pero que después de un tiempo se recupera el status quo, se recupera la estabilidad y se vuelve a una situación previa tal cual era antes de esta inundación. Una segunda forma de impas es el acontecimiento, algo que había mencionado en un episodio anterior, que el acontecimiento se presenta como un elemento que es incompatible con la lógica anterior. Es decir, no hay forma de entender este nuevo elemento, este acontecimiento, porque la lógica previa no tiene ninguna herramienta para poder clasificarlo, para poder entenderlo. Es decir, que el acontecimiento fuerza a la lógica anterior a inventar algo nuevo. Él acá hace un ejemplo con la toma de la Bastilla, que es una situación que no solamente no tenía precedentes, sino que no podía ser leída con las categorías que se tenían disponibles en la Francia de esa época. Y por último, la tercera forma de impas es la catástrofe. Y él dice que la catástrofe es la ruptura total y absoluta de la lógica previa. Es decir, que este elemento, lejos de presentarse como algo novedoso o algo excesivo, la catástrofe arrasa con todo sin dejar nada. Es decir, todo lo previo que anterior estaba se desarma completamente y no hay un orden, no queda nada de lo anterior. ¿Sí? No es algo que hay que inventar, o algún parche que hay que hacer o un tiempo que hay que esperar hasta que esto se arregle. Es un elemento que lo arrasa todo. ¿Para qué nos sirve todo esto? Es decir, ¿para qué estamos tomando todas estas consideraciones, todas estas lecturas? Seguramente la situación de impasse en la que estamos a muchos nos ha dejado completamente perplejos, intentando hacer algún tipo de reflexión que pueda arrojar un poco de luz sobre esta cuestión tan difícil que trae la pandemia, la cuarentena. Y creo que esto también lo digo en episodios anteriores, siempre hay que ir a aquellos pensadores que nos han dejado tanto y que justamente mucho de lo grandioso de estos pensadores es que eventos nuevos sin precedentes pueden ser analizados con las herramientas que ellos nos han dejado, que ellos y ellas nos han dejado. Y es el caso de Freud, es el caso de Leuckovich, porque uno podría pensar en esta situación, es que estamos en este impasse de la humanidad, estamos en un trauma, estamos en un acontecimiento, estamos en una catástrofe.
porque estas clasificaciones o estas consideraciones creo que vienen muy útil para poder intentar darle algún sentido a esto que está pasando. Seguramente sería inapropiado o sería ilógico pensar que es posible encorsetar esta situación tan compleja a alguna de las clasificaciones que Leukovich nos dejó. Lo que sí es seguro es que el mundo ha cambiado, que cuando la situación de cuarentena, la pandemia mermen, bajen y se pueda circular como era antes, la situación y el mundo nunca va a ser igual. Es decir, estamos ante un cambio que no tiene vuelta atrás. Si bien nadie puede anticipar qué es lo que va a pasar, lo que es seguro es que no se va a volver a la lógica previa. Teniendo en cuenta esto, Leukovich en su texto también menciona las posiciones que se pueden tomar frente a estos impases. Porque él dice, una cosa es pensar desde lo que queda, es decir, una posición de melancolía, de añoranza del pasado, cómo eran las cosas antes, cómo me gustaría que se vuelva como era antes, es decir, anclados en esa lógica previa, en ese pasado, uno intenta constantemente volver hacia ello que se perdió. Y otra forma de posicionarse frente a estos impases es pensar desde lo que hay, no desde lo que queda, sino desde lo que hay, que es pensar considerando esta cuestión tan dinámica y de cambio constante que esta situación nos ha puesto frente a una realidad la cual ya no podemos ver, porque esta ruptura de las certidumbres previas que nos ha dejado la pandemia, creo que es una oportunidad para poder desprendernos y dejar a un lado esta sensación de certeza que tal vez teníamos antes de que esto ocurra. Porque la pandemia nos ha mostrado que basta algo tan invisible como un virus para que todo cambie, para que una dinámica que anteriormente teníamos cambie completamente. Y esto es pensar desde lo que hay. Pensar que lo que se tiene son dinámicas y no lógicas estancas, quietas e inmutables, y que poder abrazar este punto de vista es lo que nos permite poder hacer con la dinámica que constantemente cambia de un estado a otro. No quedarnos atrapados en la ilusión de que los avances tecnológicos y científicos pueden llegar a darnos una vida plena y estable completamente, sino entender que la realidad en la que estamos es una realidad dinámica. Podrás encontrar más contenidos del tema de hoy en mi perfil de Instagram, fran.enroque. Si te gustó este episodio, escucha más de salud mental en Spotify. Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima.